Jesucristo, levanto oración, Señor, en esta mañana. Padre, para que, Dios mío, Señor Jesucristo, podamos hoy, Señor Jesucristo, aprender de ti, de tu palabra, Señor. Yo me dispongo delante de ti para rogarte, Señor Jesucristo, que tú me ayudes a transmitir este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo y esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos con morar bajo la revelación y vamos a seguir abundando un poquito más porque vamos a tocar un tema que se va a llamar la dependencia de Dios. Dios tiene que revelarnos la necesidad que tenemos de depender de Él. Amén. De depender del Señor. Así que en el Salmo 131 vamos a tener el mensaje, o al menos el comienzo de lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Dice el Salmo 131 para ir juntos. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Muy bien. Este es un salmo de David, del rey David, y estaba hablándole al Señor. Es un cántico gradual, y es un cántico que estaba hablándole a Dios cuál había sido la actitud que David había tenido a lo largo de su vida y cómo él había llegado a un punto en su vida muy especial. Y se lo estaba diciendo al Señor: Señor, he llegado en mi vida a un punto muy especial, un punto que tú sabes que era importante que yo llegara en mi vida, que yo llegara a lo largo de la carrera de mi vida. He llegado a un punto muy especial. Así que la vida de David estuvo enfocada en lo que realmente es importante. Si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito este salmo, nosotros vemos cómo las cosas que le está diciendo David al Señor es que él había de alguna manera vencido, había dejado a un lado, no se había envanecido su corazón, ni se habían exaltado sus ojos, ni sus ojos se enaltecieron, no anduvo en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para él. Fíjate lo que el rey David llega a decirle al Señor. Llega a decirle: yo no he dejado que mi corazón se inclinase hacia cosas que son vanas. En otras palabras está diciendo: Señor, yo he llevado mi vida, verdaderamente la he tenido enfocada en las cosas que son importantes, en las cosas que no son vanas, en las cosas que no son perecederas. He inclinado mi vida y he inclinado mi corazón siempre hacia lo que es correcto, a lo que es realmente importante. Y no he dejado que mi corazón se desvíe hacia la vanidad, se exalte mi alma y que mi corazón se entregase a cosas que no tienen sentido, que no tienen solidez, que son cosas que se van. Y David estaba cantándole al Señor con este cántico: Señor, yo no he permitido que eso llenase mi corazón, que eso tocase mi corazón. No lo he inclinado hacia esas cosas, sino más bien al contrario. Yo, como un niño destetado, es que está mi alma. Y el rey David le estaba diciendo al Señor cómo estaba él en sí mismo, ¿verdad? Yo puse aquí: David, como cualquier persona, sufrió los ataques del alma para conseguir o alcanzar cosas que la puedan satisfacer. El rey David, como usted y como yo, siempre hay luchas con nuestra alma, siempre hay luchas en nuestras vidas, porque el alma, que es una de las 3 partes de nuestro cuerpo, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En el alma se encuentran las emociones, se encuentran los sentimientos, en el alma se encuentran los deseos. Cuando nosotros vemos algo, el alma es la que desea, todo el tiempo el alma está todo el tiempo queriendo satisfacerse de muchas cosas.
queriendo satisfacerse de lo que ve, queriendo satisfacerse. Uno ve un coche bueno, a los hombres que nos gustan los coches buenos, y uno ve el coche y dice, "Oh", y el alma le lleva como a desear eso, ¿verdad? ¿O no? Pues entonces no hemos muerto todavía, ¿o cómo es? Pero dígame, ese alma que se inclina hacia eso, ¿verdad? Y el alma se inclina hacia, tiene unas tendencias, unas inclinaciones. Los corazones tienen unas tendencias de desviarse. Los corazones tienen una tendencia de volcarse a cosas que lo puedan satisfacer, ¿verdad? El alma igual. Y el rey David también tuvo ocasiones para poder, de alguna manera, satisfacer su corazón, satisfacer su alma con cosas que eran vanas o con cosas que eran demasiado elevadas para él. Me viene ahora a la memoria y me viene ahora el momento en el cual David tenía a Saúl en una cueva y Saúl estaba durmiendo y le dicen, ahora es el momento, mata a tu enemigo, ¿verdad? Mata a Saúl. Y en ese momento él dice, no, pero ¿cómo voy a tocar yo al ungido de Jehová? ¿Cómo yo lo voy a matar? Si lo matase yo podría ser rey ahora mismo, pero esa no es así no es como Dios quiere que yo llegue a ser rey. Y entonces él no hizo eso y rasgó su manto, ¿recuerdan? Y se quedó con él y después se lo enseñó como que le había perdonado la vida. O sea, David podría haber visto en ese momento la oportunidad para poder ser rey, la oportunidad para quitarse ya de en medio a Saúl que lo estaba persiguiendo, quitárselo de en medio y decir, ahora es mi momento, ahora es mi tiempo, pero él no aspiró a un reinado, no aspiró a cosas demasiado elevadas para él, estaba preparado para él, sí, en el momento de Dios, en la oportunidad de Dios, en el tiempo de Dios, y él no quiso cosas más elevadas o elevadas para él y guardó su corazón. Es un ejemplo que me trae ahora el espíritu para ver que David lo que hizo fue desear las cosas de Dios y no estuvo en vanidades y no dejó que su corazón se inclinase y no dejó que su vida se inclinase, sino que él más bien al contrario, él manifestó siempre un corazón volcado hacia Dios, un corazón entregado hacia las cosas de Dios. Podemos ver que cuando David estaba viendo la tienda y él estaba en el lugar, en su casa que era suya, que había hecho, él desde su casa veía la tienda del Señor y dice, ¿cómo puedo estar yo en mi casa y el Señor morando entre cortinas? El corazón de David se conmovió, dijo, ¿cómo voy a estar yo en grandezas? Y tengo a mi Dios, el Dios del universo, el Dios de Israel, está morando en una pequeña tienda de cortinas. Y él dijo, no, hay que prepararle casa. Y él en su corazón tuvo el deseo de prepararle casa al Señor, porque él dijo, ¿cómo yo voy a estar en estas elevaciones? Y mi Dios, ¿qué es Dios? Está morando entre cortinas. En él no habían aspiraciones. Claro que cometió errores como todos cometemos errores, pero en él no habían aspiraciones. En él no había un deseo de grandezas. Cuando Saúl muere, donde él tendría que estar contento porque lo estaban oprimiendo, al contrario, él se puso triste y dijo, aquí nadie va a hacer fiesta por esto, porque ha caído uno que es de los grandes de Israel, uno que Dios había levantado. O sea, el corazón de David siempre se mantuvo de alguna manera enfocado en no buscar grandezas, elevaciones, cosas demasiado elevadas para él, sino que más bien se mantuvo de forma correcta y no dejó que su alma se desviase a vanidades. Y él aquí se lo está diciendo al Señor, mi alma no se ha inclinado hacia esas cosas. Y seguramente él tuvo muchas oportunidades. Cuando él venció a Goliat, ¿verdad? Y él vence a Goliat y Saúl mismo estaba escondido y vence a Goliat. Entonces dice que hubo un cántico en Israel que decía, Saúl venció a miles y David a sus 10.000, ¿verdad? Y eso hizo enojar ¿a quién? A Saúl, porque Saúl vio que estaban cantando mejor y que estaban diciendo el pueblo que David era mejor que él, y David nunca se pronunció ante ese asunto, al contrario, mantuvo humildad porque el que era el rey era Saúl, ¿verdad? Y él se mantuvo sirviendo a Saúl aún a pesar de lo que estaba sucediendo. Él no buscó cosas demasiado elevadas para él. O sea, le estoy poniendo estos ejemplos en la vida de David porque David fue una persona que supo mantener su corazón alineado con Dios.
supo mantener su vida alineada con Dios. Y él dice, he acallado mi alma. Si dice que ha acallado su alma, es porque su alma, ¿qué hacía? ¿Le gritaba o no? Su alma le gritaba y le decía, tienes que hacer esto, necesitas esto, ¿por qué no haces esto? Y él tuvo que acallar sus deseos personales para someterlos a Dios. Y él dice, he acallado mi alma. Dice, en verdad, me he comportado, dice, como un niño destetado. ¿Verdad? Yo ahora que estoy otra vez, o ahora con mi esposa que estamos otra vez en la crianza, bueno, no hemos dejado de estar en la crianza, nunca dejamos de estarlo. Me conozco los dibujos desde hace 16 años atrás hasta ahora mismo, le puedo decir los dibujos de todas las generaciones desde hace 16 años. Y fíjense que es curioso que todos mis hijos, todos, yo siempre he dicho, Dios nos ha dado una gracia especial, en el sentido de que todos dormían en la noche y desde que eran muy chiquititos, apenas que eran muy chiquititos, ya dormían toda la noche y nosotros placenteramente dormíamos también, ¿verdad? Pero el Señor dijo, te voy a dar un David para que aprendas también la otra parte. Y uno se da cuenta cómo el niño se despierta todas las noches, se despierta varias veces y no se calma hasta que no encuentra el pecho de la madre, porque son bebés, ¿verdad? Encuentran ese consuelo, esa necesidad para sentirse seguros, estar aferrados a eso, ¿verdad? Entonces, ese niño que todavía no ha sido destetado, ese niño tiene una dependencia, tiene una necesidad. Y necesita la leche materna, necesita sentir la seguridad, necesita estar apegado o aferrado a esa lactancia, porque esa lactancia le genera una seguridad, ¿verdad? Es dependiente de eso. Por eso David decía, yo como un niño destetado, dice, me he comportado, dice, y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está su alma. Porque nuestra alma continuamente está gritando necesidades. Porque nuestra alma continuamente se queda anclada a necesidades, a dependencias, ¿verdad? Y muchas veces nuestra alma tiene dependencia de cosas para poder sentirnos bien y poder sentirnos seguros. En otras palabras, él estaba diciendo, ya mi alma se ha desligado por completo de grandezas, de aspiraciones, de cosas demasiado elevadas para mí. Y aunque mi alma en algunos momentos me ha gritado la dependencia y la necesidad que yo tenía para estar seguro de grandezas y de cosas que fueran elevadas, ya mi alma ha sido destetada. Ya mi alma no necesita eso para sentir seguridad. Yo ya no necesito la grandeza, ya no necesito el reconocimiento, ya no necesito que se me vea. Eso ha quedado a un lado. Yo ya he dejado eso. Porque mi alma está como un niño destetado. Ya, ese niño destetado ya no tiene después necesidad, ¿sabes de qué? De otra vez ir a buscar el pecho de la madre. Yo ya no veo que los niños, conforme van creciendo y se han desligado y han sido destetados, que después vuelvan y regresen y digan, mami, que yo quiero tu leche. Ya pasaron ese proceso, ¿verdad? Ese proceso de necesidad, ese proceso de dependencia, ese proceso donde se depende, amado, de cosas para poder ser feliz. Y nuestra alma nos grita muchas veces que tiene necesidad de cosas para estar equilibrada y para ser feliz. Y David decía, yo he acallado mi alma y mi alma está como un niño destetado. Para que nosotros nos hagamos una idea, un niño destetado, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, podían llegar a tener como 6 años aproximadamente cuando un niño era destetado. No significa que durante esos 6 años solo se alimentase de leche. Sí alternaban la comida, pero todavía mantenían la leche materna y todavía se mantenía, todavía no habían sido destetados. Porque el destete ya pasaba a ser una etapa distinta en la vida
de ese bebé. Si ustedes recuerdan la vida de Samuel, Samuel fue al templo y su madre lo llevó después que lo había destetado, donde ya él se había desligado del pecho y ya podía por sí mismo tomar otro tipo de alimentación, otro tipo de etapa, y el destete en realidad no es más que un proceso de madurez más en la vida de una persona, ¿verdad? En otras palabras, el dejar de tomar la leche materna representa un grado más de madurez en esa persona, ¿verdad? O en ese niño, o en ese muchacho. Entonces representa un grado de madurez. En otras palabras, David estaba diciendo, Señor, yo ya he madurado en ese proceso donde mi alma me ha gritado tantas veces que necesito esto, 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 esto y esto para sentirme bien, para sentir que yo soy aprobado o para sentir que yo estoy bien. Ya no lo necesito. Ahora Cristo es suficiente para mí. ¿Están entendiendo? Ahora Cristo es suficiente para mí. Ya no tengo esa necesidad. Ahora Cristo es suficiente. Así que el tema del destete o el destetar era un proceso, ¿verdad? Es como cuando usted le quiere quitar el chupete a su hijo, ¿verdad? Los que son niños todavía se acuerdan, los que tienen niños pequeños todavía lo recuerdan. Yo recuerdo que a mi primer hijo le quitamos el chupete y le dijimos, ¡chupete malo! Chupete, pues no sé, algo le pasó, no me acuerdo lo que era bien. Chupete malo, ¿cómo está el chupete? Tíralo a la basura. Lo cogió, lo tiró y nunca más se puso el chupete. ¿Sí? Nunca más se lo puso. Con Daniel fue algo parecido igual. Con Eleazar ya no recuerdo exactamente bien, pero y ahora con la Peque, ay, quiere su chupete y quiere su chupete y quiere su chupete. Dígame, ¿es un proceso o no? ¿Por qué? Porque tiene una dependencia de eso. Ellos chupan su chupete y se quedan como, se tranquilizan, ¿verdad? Entonces es un proceso que para nosotros un chupete hoy ya no nos supone nada. Pero para un niño el proceso de dejar algo a lo que está apegado, amado, tiene un costo, ¿o no? ¿Usted cree que para David no tuvo que ser también un proceso, no tuvo que ser también un costo el poder decir, he llegado a callar mi alma y decir que mi alma está destetada, como un niño destetado está mi alma? Eso no es que uno llega y dice, bueno, Señor, soy dependiente de esto y lo dejo y punto. No, amados, muchas veces es todo un proceso, ¿verdad? Hay un proceso en poder renunciar, hay un proceso en poder dejar, hay un proceso en desligar, hay un proceso hasta que uno se desliga de cosas, hay un proceso, ¿verdad? Amados, si las mujeres a veces tienen la vajilla de cuando se casaron en 1925, no la usan nunca, pero despojarse de esa vajilla, ¿qué es? ¡Ay! Que no me toquen la vajilla, ¿verdad? Mira, por aquí algunos están diciendo, estos somos nosotros. ¿Verdad? ¿O no ha tenido usted cosas en su casa, dígame, que tienen un valor que es simplemente emocional, ¿verdad? Que algo, le regaló su hijo algo, ¿verdad? Y usted lo tiene puesto ahí en el mueble, ¿verdad? O lo tiene incluso en un cajón. Nunca ve eso hasta que usted abre el cajón. Ah, sí, mira, él es el que me regaló. Voy a hacer limpieza y usted hasta se piensa si va a tirar eso, ¿verdad? Porque se le regaló su hijo, porque es un recuerdo, porque hay un apego a eso, ¿verdad? Entonces cuesta poder dejar. Cuesta, es un proceso de Dios en nosotros el poder despojarnos, el poder destetarnos, el poder hacer una separación de aquellas cosas que sabemos que realmente no necesitamos y son cosas que nos van a llevar a un proceso de madurez mayor. Y ese proceso es un costo, ¿verdad? No es sencillo, no es fácil. Muchas veces en nosotros nuestra alma está tan apegada a cosas que se nos hace difícil la separación, ¿verdad? Se nos hace difícil separarnos de cosas. Nuestras almas muchas veces quedan ancladas a cosas, emociones, sentimientos que nos hacen mantenernos aferrados a cosas que deberíamos de dejar, pero que no las dejamos porque es difícil dejarlas, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿Usted se ha dado cuenta cómo puede ser que una mujer pueda estar viviendo con un maltratador, le deje la cara morada, le dé palizas, y aún después de eso, esa persona pueda seguir estando ahí defendiendo a la persona que está, amados, golpeándola? Porque hay una unión. El alma está afectada. El alma está anclada. Y se hace difícil dejar algo que te está dañando o poner separación en algo que te está dañando. ¿Sabes por qué? Porque hay un alma que está ahí pegada. Porque hay afecciones del alma que están ahí pegadas. Entonces es difícil, es un proceso hasta que hay mujeres que se dan cuenta de esas cosas y entonces comienzan a tomar decisiones. Aún después de tomar esas decisiones, ¿qué sucede? Dígame, que siguen muchas veces aferradas a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una afección en el alma, ¿verdad? Entonces, amados, se ha metido el alma, y cuando se ha metido el alma, entonces se ha quedado ligado. Y David decía, yo me he desligado de eso. Yo he dejado ya eso. Refiriéndose a las cosas que son demasiado elevadas para él. En otras palabras, Dios tiene que llevarnos a nosotros a un punto de que nuestra dependencia no esté basada en cosas, sino en una persona, en la persona de Jesucristo. Que mi dependencia sea Jesús. Amén. Que mi apego sea Jesús. Que mi alma esté separada de grandezas o de necesidades y que mi necesidad superior, mi necesidad básica y esencial, mi mayor necesidad sea Cristo. Amén. Wow, gloria a Dios. Eso no significa que no voy a necesitar cosas, claro. Yo necesito a mi esposa. Usted necesita a su esposo, ¿o no? Usted necesita a sus hijos. Usted necesita a sus hijas. No estamos hablando, amados, de hacer aquí una separación de, no. Estoy hablando, amados, de que nuestra alma no puede depender de cosas elevadas o grandes, sino que debemos, amados, dejar lo que nos daña a un lado para realmente esperar en Jesucristo el Señor. Amén. Para que Cristo sea suficiente en nosotros. Amén. Gloria a Dios. En el mundo espiritual, igual que en el mundo natural, conforme vamos creciendo, vamos dejando a un lado cosas que antes creíamos como necesarias y después ya no lo son, ¿verdad? Cuando usted va creciendo, era niño, usted necesitaba cosas, ¿verdad? Sus hijos salen de la casa y salen con un juguete, ¿verdad? Sienten seguridad si saben que salen de casa con algo que les va a entretener. Y entonces salen de casa con un juguete y a veces dices, pero hijo, ¿para qué te llevas eso? Si no lo vas a necesitar. No, pero yo me lo quiero llevar, ¿verdad? No, pero yo me lo quiero llevar. ¿Por qué? Porque ellos sienten una seguridad llevándose eso. Pero usted, conforme empezó a crecer, usted dejó de llevar juguetes, ¿verdad? Y yo no veo a Abraham que va por ahí con un cochecito, ¿verdad? Yo no veo a Abraham que lleva una espada de madera diciendo, ¿verdad? ¿Dónde vas? Al supermercado. Y llévala así, pero por si acaso me aburro. ¿Eh? Abraham no tiene aburrimiento. Ya no lo necesita, ya no depende de eso, ¿verdad? Poco a poco vas madurando y conforme vas madurando y creciendo en el Señor, vamos dejando cosas a un lado. Me acuerdo de mi primera predicación. Ay, santo Dios. Cuando hablé de los caracoles. Y yo dije, nosotros somos como los caracoles. Mi primera predicación. Que conforme vas caminando hacia adelante, tienes que ir dejando atrás ese rastro de mocos que representa el pasado. Esa fue mi ilustración, amados. Mi primera predicación. Bueno, fue lo poco que pude decir después de que casi me da un infarto. Pero mis hermanos, conforme va uno creciendo y acercándose al Señor, va dejando cosas que antes le anclaban, ¿verdad? Y que va viendo que cada vez son menos necesarias, ¿verdad? Va viendo que ya no las necesita tanto. Y vamos madurando y vamos creciendo y vamos dejando que Dios nos va revelando y nos va mostrando qué cosas son realmente importantes, ¿verdad? Por eso el rey David le dio valor a las cosas que realmente eran importantes.
y dejó a un lado la grandeza, las aspiraciones, los deseos del alma, esas cosas que no le iban a beneficiar, y entendió que no había nada más importante que el Señor. Y fue un proceso hasta poder dejar eso, porque es un costo. Amén. Así que dejamos de depender de cosas conforme vamos creciendo y conforme vamos madurando. Amén. En la vida natural es así y en la vida espiritual también es así. Amén. Cuando usted era joven, no salía de casa si no estaba súper bien pintada, súper bien maquillada, súper bien con sus planchas ahí, ¿eh? Y después usted va creciendo y tiene hijos, ¿verdad? Y a veces no siempre lleva ese pelo tan, ¿verdad?, como lo tiene que llevar, o como le gustaría llevarlo, ¿verdad? Y ya le da igual, dice, bah, sí, total, ¿verdad? Conforme va uno creciendo, a veces hay ciertas cosas que ya no los vemos de la misma importancia, aunque siempre tenemos que ir bien peinados, sobre todo yo siempre voy bien peinado. Yo siempre voy con el pelo equilibrado, siempre tengo poco por aquí, mi peluquero siempre lo hace bien, ¿verdad? Mi peluquera. Entonces, mis hermanos, uno va viendo cosas, ¿verdad?, que al principio eran súper importantes y después ya, bueno, ¿verdad? Yo cuando era bebé, cuando era muchacho, había cosas que me daban asco, ¿verdad? Y conforme te haces padre hay cosas que te dejan de dar asco, ¿verdad? Una baba, ¿verdad? Uno es niño, quita, ¿verdad? Y luego te haces grande y tu hijo te está ahí, como mi nena, que la tenía aquí puesta y veo que me ha dejado aquí toda la mancha. Y yo digo, ay Dios mío, ahora me tengo que subir a predicar aquí con toda la mancha. Esas son las cosas que solo los padres entienden, ¿verdad? El predicador que tiene hijos seguramente nunca se va a subir impoluto al púlpito, porque en el camino le pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo me subo y digo, ay, ¿por qué? Ya no me da asco. Cuando era niño decía, madre mía, qué asco la baba, ay, que a mí no me toquen, ay, que, ¿verdad? Y usted se hace mayor y esas cosas, ¿qué? Ya dejan de... ¿Por qué? Porque ha madurado. Porque ve otras cosas como prioridades. La vida espiritual nos tiene que llevar, amados, a que cada vez nosotros vayamos valorando las cosas que son más importantes y dejando a un lado aquellas cosas que son apegos del alma, que lo único que están haciendo es separarnos de Dios en vez de acercarnos más a Él. ¿Amén? Y es un proceso. Y en ese proceso muchas veces no es fácil. ¿Amén? Muchas veces no es fácil. Quizá muchas veces cuando ya hemos vencido ciertas cosas lo vemos fácil, pero hasta que lo hemos vencido ha pasado un proceso, ¿no? Y estamos en el proceso de Dios, en el proceso de acallar nuestra alma, en el proceso de no buscar ciertas cosas que sabemos que no van a ser para nosotros cosas que nos van a edificar, que nos van a levantar y que nos van a fortalecer. Amén. Quiero que vengas conmigo a Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías. Está Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Vamos al capítulo 3. Y vamos al versículo 31. ¿Lo tenemos? Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. Hay una descripción del Señor aquí y cómo es la conducta de nuestro Dios. Y dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Fíjate qué texto tan hermoso. Todos sabemos lo que está relatando el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, como dice su título, es el lamento de Jeremías por causa de lo que había sucedido al pueblo de Dios, por causa de su desobediencia, por causa de no hacer caso a la voz de Dios. Ustedes saben que fue llevado cautivo el pueblo de Dios
a Babilonia, fue conquistado. Y antes de que eso sucediera, Jeremías era un vocero de Dios que estaba anunciando lo que iba a suceder y que todo el tiempo quiso llevar al pueblo al arrepentimiento para que pudieran volverse a Dios y que no sucediera lo que realmente sucedió. Pero como Israel se rebeló, pues este libro son las lamentaciones de Jeremías por causa de un pueblo que había sido llevado cautivo y que había sido esclavizado por no escuchar a Dios. Y en medio de este desconsuelo que tenía el profeta, aparecen unas palabras de esperanza. Y esas palabras de esperanza dicen, porque el Señor no desecha para siempre. Fíjate qué hermoso. ¿Cómo es? Diga conmigo, el Señor no desecha para siempre. Dice, antes se aflige, también se compadece. Dice, según la multitud de sus misericordias. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Diga conmigo, Dios, dígalo conmigo, por favor, Dios no es caprichoso. Cuando hay un proceso de Dios, no es porque Dios tiene un capricho. Dice que Dios no entristece ni aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. No es algo que Dios quiere hacer para decir, te fastidias. Te voy a meter en este proceso en tu vida y te fastidias. Porque me caes mal. Porque me las vas a pagar porque hiciste esto. No, amados. Dios no aflige de esa manera, sino que Dios tiene un propósito en todas las cosas que hace. Y dice que Él no va a desechar. Significa que aunque pasemos por procesos en los cuales estamos sintiendo aflicción porque algo se tiene que separar de nosotros y Dios nos haya metido en procesos que sirvan para que algo suceda en nosotros, porque Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, sino que Dios siempre tiene un propósito. Cuando Dios nos quiere llevar a procesos de destetar de nosotros cosas, o de quitar de nosotros cosas, o de que haya cosas en nosotros que no están bien, y Dios nos quiere llevar a un proceso de orden en nuestras vidas, Dios no lo hace de forma caprichosa, sino que Dios tiene un propósito. Y en ese propósito todo va a obrar para bien y para el beneficio nuestro. Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Por eso podemos entender que el corazón de Dios, cada vez que nos lleva a un proceso de algo que se tiene que separar, que se tiene que romper, que se tiene que quebrantar en nuestra alma porque es dañino para nosotros, Dios no quiere afligirnos voluntariamente, pero sabe que eso es necesario para nosotros. O usted aflige voluntariamente a su hijo. Todo proceso que usted tiene en la educación de su hijo, en la formación de su hijo, tiene el propósito de que él se pueda desligar de cosas que le van a hacer daño, pueda llegar a una madurez, porque va a ser para beneficio de él y para beneficio de la obra de Dios en él. Y usted como padre educa a sus hijos para que sus hijos, todo proceso que viva en su vida, sea para bien y no para mal, ¿verdad? Usted no le pone la zancadilla, usted al contrario le ayuda a que pueda entender que ese proceso que está viviendo va a ser de bien para él, aunque momentáneamente tenga que pasar ese proceso de desligar, ese duelo de desligar, ¿verdad? ¿Están aquí conmigo? Entonces Dios como padre no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Solamente un padre malo, solamente un padre que no tenga conciencia de lo que es un hijo, de lo que es la paternidad, va a afligir a un hijo y lo va a hacer de forma voluntaria. Lo puede hacer porque esté mal de la cabeza, porque esté fuera de sí, porque esté borracho, porque gente que puede hacer eso. Pero dígame qué padre natural va a ponerle tropiezo a un hijo voluntariamente para que ese hijo caiga. Tienes que estar mal, ¿o no? Todo padre desea el beneficio de su hijo. Y aun en las cosas que no le da o en las cosas que tiene que tratar, tienen por propósito que su hijo pueda crecer recto y no torcido, ¿verdad? Ese es nuestro afán, ¿o no?
Entonces, mis amados, Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Significa que en todo proceso en los cuales Dios nos ha introducido o nuestras vidas han entrado de separación de cosas en el alma, tienen que ver con un propósito que nos va a llevar a algo mejor. Por eso, amados, lo que sucedió, la separación que hubo, amados, el desligue que tuvo que haber en Israel, que tuvo que llevarlos a desligarse de su dependencia en hombres, de su dependencia en ejércitos, de su dependencia en otras naciones, de su dependencia en otros dioses, tuvo que Dios usar, amados, una separación para poder orientarlos nuevamente. Porque si no hay una separación, amados, no puede haber una orientación real. Donde hay mezcla, hay confusión. Por eso Dios tiene que sacar cosas de nosotros para que nosotros podamos ver con claridad. Amén. Entonces, Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, ¿verdad? Yo puse aquí, Jeremías se lamentaba de lo que Dios tuvo que hacer para que Israel dejara de depender de sí misma y de otros dioses, pero sabía que todo este proceso era para bien. Todo proceso que va a llevar a que nuestra alma se pueda desligar de cosas de las que depende es un proceso que es para bien. Amén. Es un proceso que es para bien, para orientar el alma, como decía David, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh alma mía, alaba a Jehová. Y él decía, oh alma mía, ¿por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí si aún has de alabarle? Porque el alma se aflige, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es que nosotros vivamos en la orientación correcta con Dios. Amén. Pues aquí, Dios va a permitir ciertas circunstancias que nos van a llevar a la dependencia de Él. Y continuamente Dios va a permitir circunstancias en nosotros. Esas circunstancias, nosotros le vamos a orar a Dios y le vamos a decir, Señor, cámbialas. Y el Señor va a decir, se va a ir de ti esta circunstancia cuando tú cambies. Porque esta circunstancia tiene un propósito. Y no es que yo cambie tu ambiente, es que tú cambies tu corazón. Y te desligues de esto, o te acerques a esto, o dejes de confiar en esto, porque yo soy tu principal prioridad. Ese es nuestro Dios. Cuando estamos viviendo la vida de Dios y la vida del Espíritu, Dios nos mete en procesos o permite ciertos procesos y ciertas circunstancias y ciertas cosas de las que nosotros muchas veces, como nuestros hijos, reniegan de nuestra corrección, ellos, ¿verdad? Y nosotros a veces hacemos... Pero en el fondo sabemos que Dios tiene razón. Y en el fondo sabemos que Dios está trabajando. Y en el fondo sabemos que Dios está haciendo algo. Y en el fondo sabemos que yo tengo que dejar eso porque eso es bien para mí. Pero lo sabemos. Pero muchas veces cuesta. Usted y yo estamos en procesos ¿de qué? Digo conmigo, de desligar. De que nuestra alma se destete de cosas. Ya no dependa de cosas. ¿Verdad? Que no sean las que Dios necesita o quiere o desea para nosotros. Amén. ¿Están aquí conmigo? Gloria a Dios. Dios muchas veces nos va a meter en esos procesos. Amén. Yo puse aquí para Jeremías. Fue muy duro ver ese proceso y vivirlo fue doloroso. Pero Dios tenía un plan de desapego y de dependencia. Gloria a Dios. Es doloroso, ¿verdad? Ver los procesos. Jeremías no entendía por qué Israel no hacía caso a la palabra de Dios. Y para él fue muy difícil ver eso, pero también sabía que Dios tenía un propósito y que Dios tenía un plan de desapego. Dígame, Dios tiene un plan de desapego, de desapegar, de desligar de nosotros. Cosas que son para nosotros nuestra confianza. Me viene a memoria los textos de Isaías.
donde en Isaías le dice a Israel que porque su confianza había estado en Egipto, dice, ay de los que confían en Egipto, de los que se apoyan en Egipto, ¿verdad? Que su confianza han puesto en Egipto y no han puesto su confianza en el Señor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Hay de aquellos que se han apegado y dependen de Egipto, pero Egipto no va a ser su ayuda. Su confianza sería estarse quietos. En otras palabras, esperar en el Señor, esperar en Él. Esa es la confianza. Y me viene a memoria esos textos donde el Señor habla sobre la necesidad que tenemos de que Él sea nuestra confianza. Amén. Amados, si usted se da cuenta, cada vez el mundo se está desquebrajando poco a poco, ¿verdad? Hace 50 años, un hombre trabajaba en una empresa y esa empresa empezaba a trabajar en ella y se jubilaba en ella, ¿verdad? A veces hasta metía a sus hijos a trabajar en esa empresa, ¿verdad? Porque es el hijo de fulanito que toda la vida ha estado en la empresa y tenía con el jefe y entonces metían a los hijos trabajaban. Luego hemos ido viendo cómo con el tiempo, ¿verdad? Hacer fijo a una persona ya era algo maravilloso, ¿verdad? Y ya hacer fijo a una persona es algo que uno dice, wow, menudo logro, ¿verdad? Pero tampoco hay garantías, porque ya cada vez más vemos cómo las empresas se venden, las empresas cambian. Yo trabajé 7 años y medio en una empresa que era la empresa que más facturaba en toda Castilla-La Mancha. 600 millones de euros en un año. ¿Quién iba a pensar que eso se iba a acabar? ¿Quién iba a pensar que eso iba a venir un grupo inversor y que esa empresa iba a desaparecer? Y que iban a hacer un ERE y íbamos a ir 150 personas a la calle. No me acuerdo de los que éramos, seguramente más. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar que eso iba a suceder? Eso antes no pasaba. Ahora eso pasa. Entonces, ¿la confianza está en la empresa o la confianza está en Dios? Y ahora vemos, amados, que después de toda la crisis que estamos viviendo en el mundo y todo lo que está pasando, las empresas cada vez hay menos. Muchas personas están en ERTE, otras personas están... Y hay un sufrimiento, hay algo que está pasando, amados, y es que no podemos ya confiar ni tener una seguridad en que hay algo natural que a mí me va a sostener. Lo que hoy está, mañana no. Lo que hoy... Yo tengo que ser fiel al lugar donde estoy trabajando. Y tengo que ser súper fiel al lugar donde estoy trabajando porque Dios me ha puesto en ese lugar. Y tengo que ser un ejemplo, y tengo que ser un buen trabajador, y tengo que hacer las cosas bien, correctamente delante de Dios. Pero mi confianza no está ni en cómo yo lo hago, ni en mi empresa. La confianza tiene que estar en que Dios tiene mi vida amparada en sus manos. Y usted tiene que ser fiel, y tiene que ser un buen trabajador, porque está representando a Dios. Pero la confianza, amados, no está puesta en eso. La confianza está puesta en que esté la empresa o no esté la empresa, yo seguiré estando y el Señor me estará guardando también. Pues como siempre lo ha hecho. Ese debe ser nuestra confianza. Y no podemos ligarnos, amados, a cosas. No, porque yo tengo un buen puesto, entonces, gloria a Dios que lo tienes. Y ojalá y te lo mantenga el Señor para siempre. Pero no confíes en eso. Confía en Dios. Pon tu mirada en el Señor. No ligues tu alma a cosas que te den seguridad, porque si luego no están, te vas a afectar mucho. Haz un desligue de eso y confía en el Señor, porque Él sí que nos va a sostener en todo momento y en todo tiempo. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Una empresa estará o no estará, este trabajo estará o no estará, tendré mejor sueldo o peor sueldo, pero el Señor siempre estará conmigo. Amén. El Señor siempre estará conmigo, porque Él es mi sostén. Amén. Entonces el Señor quiere que nuestra confianza esté puesta en Él. Que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Que nos desliguemos de aquellas cosas que para nosotros son tan seguras. Dígame, no hay seguridad hoy. Nuestra roca firme es Jesucristo.
Y aquel que está sobre la roca, aunque vengan las tempestades, aunque vengan los vientos, aunque vengan las lluvias, no se va a caer ni se va a destruir, porque edificó sobre lo que es sólido de verdad. Como dijo David, he acallado mi alma y verdaderamente he buscado lo que era importante. Por eso, así es la iglesia, la que está cimentada sobre la roca. Amén. No será movida, no será removida, porque es Dios el que está con nosotros. Porque es Dios el que está con nosotros. Y nosotros en Él. Amén. Nosotros en Él. Mi confianza es Jesucristo. Mi confianza es mi Padre, que ha dicho que no importa lo que pase, que Él es Padre bueno y que me va a proveer. Y que yo solo me tengo que dedicar a buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. Yo tengo que anclar mi espíritu, mi corazón y mi alma hacia buscar el reino de Dios y dejar que Dios pueda hacer el resto. Porque Él lo ha prometido, es una promesa de Dios. Y Él ha dicho, si vosotros aún siendo malos, padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto ni más vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida? ¿Acaso un hijo le pide pan a su padre y le da una serpiente o le da un... No, amados. Una piedra. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios. Y nuestro corazón y nuestra alma tiene que estar anclada, ¿sabes en quién? En Él. Y no apegarnos a esas cosas, amados, que nos pueden dar seguridad. No, amados. Hoy no hay seguridad. Amén. Nuestra seguridad, sí la hay en Jesús. La hay en nuestro Dios. Estoy viendo a algunos así, ya queriendo dar las palmas. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Estoy viendo a algunos así que... Dale un aplauso fuerte al Señor. Él es nuestra ancla, nuestra roca, nuestra fortaleza. El alma quiere depender de cosas, pero nosotros dependemos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa es la fortaleza de su pueblo. Amén. Por eso tenemos que tener una revelación de lo que es la dependencia de Dios. Amén. De lo que es la dependencia del Señor. Gloria a Dios. Vamos a Salmos 24. Salmos 24. Muy conocido el Señor. Cuando me estaba pensando en la palabra, me vino este salmo. Y me fui corriendo a escribirlo al móvil, donde tenía los apuntes. Qué hermoso. Mira el 24. ¿Lo tenemos? Salmo 24. Perdón, sí. Salmo 24. El versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice, ¿y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y dice, el que no ha elevado, ¿qué? Su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dice, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amado, ¿quién tiene una comunión con Dios? Dígame. Dice, el limpio de manos, el puro de corazón. Dice, pero el que no ha inclinado su alma, ¿qué? No la ha elevado, ¿a qué? A cosas vanas. Ay, gloria a Dios. Es lo mismo. David vuelve a decir lo mismo aquí. Amados, cuando nosotros, nos desligamos de las cosas vanas, podemos acercarnos más a Dios. ¿Quién tendrá una comunión verdadera con el Señor? Diga conmigo, aquel que no está inclinando su alma, que no la está elevando a vanidades y a cosas vanas. Ese va a estar en el monte de Dios. Ese va a poder tener relación con Dios. Ese va a vivir una relación sana con Dios. Aquel que no está buscando elevar su alma a cosas vanas, sino que su alma baje para poder subir él con el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo está entendiendo? Gloria a Dios. Yo puse aquí, es imprescindible
para poder subir, despojarnos de las ataduras del alma. Es imprescindible para poder subir, porque dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Verdad? ¿Quién subirá? En otras palabras, si en nuestra vida espiritual queremos subir para estar más con Dios, debemos de hacer una cosa, y es, debemos, amados, de despojarnos de las ataduras que el alma nos tiene atadas y ancladas, ¿verdad? Para poder subir, tiene que bajar. ¡Wow! Gloria a Dios. Para poder subir, algo tiene que bajar, ¿verdad? Y el alma tiene que dejar de elevarse a las vanidades. Gloria a Dios. Pues aquí, la elevación del alma a las cosas vanas nos separan de elevarnos al monte del Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuanto más anclada esté mi alma a cosas vanas, cuanto más anclados estemos a cosas que no tienen verdaderamente valor, entonces, amados, eso va a impedir que podamos elevarnos más con el Señor. Va a impedir que nos elevemos. Pues aquí, la generación que busca el rostro del Señor tiene la característica de separar el alma de las cosas vanas. Por eso dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro de Dios. ¿Qué característica tiene una generación que busca el rostro de Dios? Pues aquí lo dice, que va a dejar a un lado, no va a inclinar su alma a cosas vanas y va a elevarse para estar con el Señor. Esa es la característica. Los que buscan el rostro de Dios son aquellos, amados, que se desligan de las cosas vanas. Amén. Se desligan de las cosas vanas. Hay cosas que no tienen valor, que no van a edificar en nuestra vida. Hay cosas que nos van a dañar, que nos van a perjudicar. Y Dios nos está metiendo en un proceso y quiere meternos en un proceso de que le dejemos, que Él pueda tratar nuestra vida de tal manera que podamos desligarnos ya. Que decir, como dijo la parábola de Gedeón, ¿ustedes se acuerdan? Que le dice, la zarza quería reinar, ¿verdad? Y le dice a los distintos árboles, dicen, por ejemplo, la higuera dice, dejaré yo mi sombra, ¿verdad? La dejaré. O dice el olivo, dejaré yo mi aceite para reinar. Y dice la vid, dejaré yo mi vino, con el cual los hombres se alegran en el corazón. Dice, para reinar. En otras palabras, había un desligue. Que digamos nosotros, para mí lo más importante es Cristo. Si tengo mucho, lo glorifico a Dios. Y si tengo poco, lo glorifico a Dios. Porque para mí no dependo de lo mucho, ni me entristece lo poco, porque Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente. Ya me he desligado de eso. Ya me he desligado de eso. Si tengo mucho, glorifico a Dios y digo, Señor, gracias. No dependo de eso, dependo de ti. Si tengo poco, no reniego del Señor. Y le digo, Señor, si esto es lo que tú quieres para mí, también yo estoy contento, porque sé vivir en la abundancia y en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo vivo por ti, para ti. No dependo de eso. Yo dependo solamente de que tu amor esté conmigo, de que tu abrazo esté conmigo, de que tú no me dejes. Eso es lo más importante, amados. Y si tenemos mucho, glorificamos a Dios. Y si tenemos poco, le damos gracias a Dios. Dad gracias a Dios en todo. Amén. Nuestra alma no está anclada en vanidades. Nuestra alma no debe estar anclada en cosas vanas, porque nos van a separar
de la verdadera comunión con Dios. Si alguien quiere subir, va a tener que hacer que su alma, ¿qué? Baje de la vanidad. Amén. Es la manera en la cual uno puede subir y tener una mejor relación con Dios. Yo puse aquí, a mayor medida de búsqueda de Dios, menor medida de apego a lo que es vano. Una mayor medida de revelación de Dios y de búsqueda de Dios va a llevar a una menor medida de apego a lo que es vano. Amén. Diga conmigo, las dos cosas no pueden subir juntas. No pueden subir juntas. Pero qué hermoso es cuando vamos dejando que el alma vaya menguando, ¿verdad? Como dijo Juan el profeta. Dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero cuando estuvo en la cárcel, él entró en dudas. Su alma, ¿qué le hizo? Su alma le hizo dudar. Y mandó a sus discípulos y les dijo, ve y preguntad a él si es el que había de venir. O esperamos a otro. Él había tenido la revelación de que él tenía que menguar. Pero Dios lo llevó al proceso de un menguar. Amado, lo meten a la cárcel y en la cárcel dice, preguntarle, porque el alma, ¿qué quería? Gritar a ver si realmente era él o no era él. Amados. Y Jesús le dijo, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres les es predicado el evangelio, así que con eso es suficiente. Mira las evidencias y te darás cuenta si realmente soy el que Dios ha enviado o no. Y fue necesario que uno menguara para que otro creciera. Diga conmigo, así es en el espíritu. Debo de menguar para que Cristo crezca. Mi alma y el apego a las cosas vanas tienen que bajar para que mi espíritu se eleve a Dios. Es importante. Amén. Es importante. Por eso David decía, he acallado mi alma. ¿Por qué la ha callado? Porque le gritaba como a usted y como a mí. Yo paso por un escaparate, veo unos zapatos y me grita mi alma y dice, ¿los necesitas? Y luego pienso y digo, tengo 5, 6, 8. No sé. No sé si tengo 8 o no tengo, pero que uno piense, pues sí, ya tengo suficiente. Ya tengo suficiente, ¿para qué? ¿Verdad? Y el alma te dice, cómpratelos. Y entras a la tienda y el único número que hay es el tuyo, ¿verdad? Y entonces ya solo falta eso. El último número el mío, ¡wow! Y el alma te dice, ¿ves? Tengo razón, cómpratelos. Y tú sabes que no los necesitas, pero cómpratelos, ¿verdad? ¿Sí o no? Dígame, ¿no le pasa a usted eso? El Señor nos tiene que ayudar, ¿amén? No, porque uno no tiene que comprarse zapatos. Claro que se te compra zapatos, es un ejemplo. De que muchas veces el Señor te tiene que llevar a renunciar a cosas que tu alma te grita cuando realmente no las necesitas, ¿amén? Así que Dios nos ayude, porque el alma está gritando todo el tiempo. El alma está gritando todo el tiempo. Y hay que decirle, calla. Calla. Cuando pasas por el escaparate le dices a tu marido, quiero esos zapatos. Y cuando te diga, ¿qué? Dices, no, perdón, ha sido el alma. No he sido yo, ha sido el alma. Y entonces el marido dice, ¿es que no escuchaste la prédica del domingo? De esta sí se van a acordar algunos hombres. Esta prédica sí se van a acordar. Cuando quieran, claro. ¿Eh? Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, levantamos tu nombre. Padre, nos reímos en broma con los zapatos y, Dios mío, Señor, con las tendencias humanas que están en nosotros, que brotan y que salen. Que nos pasa a todos, Señor, que esto no es ni de buenos ni de malos. Esto es que nos pasa a todos. Y muchas veces vemos con los ojos cosas que nos gustan, que las anhelamos, que las deseamos. Padre, y muchas veces necesitamos acallar a nuestra alma, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, para que podamos ser elevados a una mayor dimensión de espíritu
Padre, es que también nuestra alma esté acallada, Señor. Que podamos verdaderamente confiar en lo que realmente es importante, vivir lo que realmente es importante y ver las cosas en su perfecto nivel, Señor. Lo que sea necesario, es necesario, Señor. Lo que es importante, Señor. Y lo que es vano, Señor. Ayúdanos a identificar y a vivir de acuerdo, Señor, a tu Espíritu, Señor, creciendo más en ti, Señor. Subiendo al monte de Dios, viviendo una vida de santidad y no inclinando nuestra alma a cosas vanas, Señor. A las vanidades del mundo, Señor. Padre, ayúdanos. Yo te pido que esta palabra sea ministrada en el corazón y que tu Espíritu nos revele más y más, Señor. Ayúdenos en ese proceso de desapego, Señor. En ese proceso de destetar, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque, Padre, es un proceso difícil, muchas veces, desligarnos de cosas. Muchas veces hemos venido al Señor y hemos venido con hobbies, con cosas que antes eran para nosotros todo. Y después nos cuesta ir desligándonos de cosas que nos podían estar separando de ti, Señor. Pero en ese proceso, Dios mío, ayúdanos, Señor. Lo que realmente no es útil, Señor. Ayúdanos, Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia y a tu pueblo y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.